Cronistas, sean bienvenidos a una página más de Diario de Horror. Esta noche quiero hablarte acerca de la carretera de La Rumorosa y sus accidentes inexplicables. Te agradezco por dejarme acompañarte en este viaje por lo desconocido, por la confianza que me das para susurrarte esta historia y por el apoyo que mantiene vivo este proyecto. Yo soy Des y esto es Diario de Horror. Mientras me concentraba en seguir a la caravana, vi algo que me hizo dudar de mi sanidad. En la parte de atrás del último tráiler, noté un pequeño bulto, como si fuera una mochila olvidada. Manejar de noche no es para todos, y si me preguntas, la peor carretera de México es, sin duda, La Rumorosa. Esos caminos serpenteantes entre Mexicali y Tecate, rodeados de formaciones rocosas que parecen dientes de un monstruo, son famosos por sus accidentes y por algo más. Los traileros viejos te lo dirán. Ahí el viento no es lo único que rumora. Era un martes, hace ya como 7 años. Mi ruta habitual era cruzar La Rumorosa para llegar a Mexicali. Venía de Tijuana, con un cargamento de refacciones. La neblina ya había empezado a bajar, y la visibilidad era casi nula. Apenas se veían las luces del tráiler de enfrente. Fui reduciendo la velocidad, como aconsejan todos los letreros. En la bajada, me tocó ir detrás de una caravana de 4 tráilers, todos del mismo color, con las luces traseras de un tono extraño, como anaranjado, que parpadeaban a un ritmo lento y constante. El miedo que se siente al circular por ahí es diferente. No es solo por las curvas y los barrancos, es una sensación de que estás solo en un lugar que no te quiere. Mientras me concentraba en seguir a la caravana, vi algo que me hizo dudar de mi sanidad. En la parte de atrás del último tráiler, noté un pequeño bulto, como si fuera una mochila olvidada. Me acerqué un poco más, y mi corazón se me subió a la garganta. No era una mochila, era una persona, y no era una persona cualquiera. Era la silueta de un hombre encorvado, como si estuviera a punto de caer, vestido con ropa de trabajo que parecía vieja, de un color oscuro. Parecía ir sosteniéndose de la defensa, justo donde van los enganches, como si el tráiler lo estuviera arrastrando. ¿Un polizón? No, imposible a esa velocidad. Y la forma en que su cuerpo se sacudía, como un títere sin cuerdas, no era normal. No le quité los ojos de encima, sintiendo el sudor frío en las manos. La caravana del tráiler seguía bajando a un ritmo constante, y el hombre en la parte trasera no se caía. Lo único que me daba un poco de calma era que los otros conductores delante de mí también lo estaban viendo. Pensé en la radio, en alertar a alguien, pero la señal es casi inexistente en esa parte de la carretera. Me entró un pánico mudo, un miedo que te congela la garganta. La leyenda del tráiler fantasma de La Rumorosa es bien conocida, pero la mayoría de las veces se habla de un camión que aparece y desaparece sin dejar rastro. Esto era diferente. Esto era tangible. Esto era un hombre que parecía estar sufriendo. De pronto, las luces de la caravana de los tráilers se apagaron de golpe. No fue un apagón progresivo. Fue un flash negro. Pasaron de estar ahí a no estar. El silencio se hizo ensordecedor. Solo quedé yo, con mis luces, iluminando la carretera vacía. Pisé el freno. El tráiler patinó un poco sobre la grava. Me quedé parado en medio de la curva, el corazón golpeándome el pecho. Miré por los espejos, por el parabrisas. Nada. El aire estaba inmóvil.
sino el ruidoso rumor de viento. La niebla se había vuelto más densa, una sábana blanca que lo cubría todo. De la nada, mis luces delanteras se iluminaron sobre algo. Eran las huellas de llantas de tráiler, frescas sobre el asfalto mojado. Venían de una curva y se perdían en otra. No había signos de frenado ni de derrape. Era como si la caravana de trailers hubiera sido borrada de la realidad. Lo que vi después fue lo que me hizo dejar de manejar esa noche en esa carretera. Justo al lado de las huellas de llantas, en el borde del barranco, encontré una cadena gruesa y oxidada, de las que se usan para asegurar las plataformas. Estaba colgando, como si alguien lo hubiera tirado. Me acerqué con la linterna en mano y vi que al final de la cadena había algo más. Era un trozo de ropa, de tela oscura, rasgada, como si hubiera sido arrancada a la fuerza. No era una mochila, no era un trapo, era un pedazo de camisa de hombre, del mismo color que la ropa que llevaba el polizón. Y no lo sé, pero había una energía pesada, triste, que se pegaba al aire. La leyenda del tráiler fantasma se había materializado frente a mí, no como un fantasma que se aparece, sino como un recuerdo, una huella de algo terrible. Aún hoy me pregunto si ese hombre que vi estaba vivo, o si era el fantasma de un accidente que ocurrió hace mucho tiempo, reviviendo su muerte una y otra vez, atrapado en esa maldita carretera. Eran 3 hombres vestidos con ropa de trabajo, con overoles sucios y gastados. Estaban parados en fila, con la cabeza gacha, mirando al piso. La carretera de Monterrey a Nuevo Laredo es famosa, pero no por cosas buenas. Es uno de los tramos más peligrosos del país, no solo por accidentes, sino por la gente que desaparece. Yo no soy trailero, soy repartidor de una empresa de paquetería grande. Mi trabajo es mover mercancía de Monterrey a Laredo y viceversa. Hace unos años, antes de que las cosas se pusieran tan feas, me pasó algo que me hizo creer que las carreteras tienen memoria, que guardan las historias de quienes se pierden en ellas. Era un jueves por la noche y me tocó hacer la ruta de Monterrey a Nuevo Laredo. La luna estaba llena y el cielo estaba despejado. La carretera estaba casi vacía. Solo pasaban uno que otro auto. Cerca de Sabinas Hidalgo, a la altura del kilómetro 19, vi unas luces raras, como si fueran las luces intermitentes de un auto, pero brillaban de una manera extraña. Eran de un color rojizo, parpadeaban de manera frenética, y no se movían, estaban estáticas en la oscuridad. Me acerqué con cautela, pensando que era un accidente. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que no era un auto. Eran 3 figuras humanas de pie, en el acotamiento de la carretera. No tenían luces, pero la luz de mi auto los iluminó. Eran 3 hombres vestidos con ropa de trabajo, con overoles sucios y gastados. Estaban parados en fila, con la cabeza gacha, mirando al piso. Pensé que era gente que había sufrido un percance y que estaban pidiendo ayuda. Bajé la ventanilla, dudando, y les pregunté si necesitaban algo. No respondieron, solo se quedaron ahí, inmóviles. No me gustó la vibra y ya sabes, en esa carretera más vale ser precavido. Así que me fui, pero seguí mirándolos por el espejo retrovisor.
Al final vi que las luces rojizas estaban detrás de ellos, saliendo de la maleza. Eran como las luces de una lámpara, pero no tenían un origen claro. De repente, las figuras de los 3 hombres se desvanecieron, como si fueran humo, y las luces rojizas se quedaron ahí, parpadeando. El miedo que sentí fue real, un escalofrío que me hizo pisar el acelerador. Llegué a Laredo y descargué la mercancía. Estaba tan nervioso que no pude dormir. Le conté lo que vi a un trailero viejo que conocía. Me miró fijamente con los ojos entrecerrados. Me dijo que esas luces son famosas y que la gente les tiene miedo. Me contó que hace muchos años, en esa misma zona, un camión de trabajadores se había volcado y los 3 ocupantes habían desaparecido. Las autoridades buscaron por días, pero nunca encontraron los cuerpos ni el vehículo. El trailero me dijo: lo que viste no eran personas, eran almas de esos hombres que se quedaron atrapados. Las luces son la memoria del camión que se perdió con ellos. El trailero siguió contando que a veces los vehículos que desaparecen en esa carretera no se los lleva la gente, se los traga la tierra, se los traga la carretera, se quedan ahí, atrapados entre 2 mundos, y los ves cuando menos te lo esperas. Las luces que vi eran el eco de un accidente que ocurrió hace tanto tiempo que nadie lo recuerda. Solo el camino y las almas en pena de los que se perdieron en él. Cuando volví a Monterrey, pasé por la zona del kilómetro 19. No había nada, solo el asfalto, pero me bajé del camión y caminé un poco por el acotamiento, sintiendo una energía pesada, y allí en el pasto vi un trozo de metal oxidado. Parecía un pedazo de carrocería. Lo levanté, la limpié y vi que tenía una letra S. ¿Sería del camión de trabajadores? No lo sé, pero me la llevé. La tengo en la cabina de mi tráiler como un recordatorio de que las carreteras no solo te llevan de un lugar a otro, sino que también pueden ser el final de un viaje que nunca termina. Mi nombre es Francisco. No soy un aventurero ni un camionero. Soy un simple agente de ventas de una empresa de plásticos en Mexicali, y mi trabajo me obliga a recorrer la autopista La Rumorosa al menos una vez al mes. La carretera es una serpiente de asfalto que se retuerce entre montañas de granito, un paisaje tan bello como hostil, con vientos que silban entre las rocas como el murmullo de un fantasma. A pesar de las cientos de historias que circulan sobre esta vía, yo nunca le había dado importancia. Hasta una noche de noviembre, una noche fría y húmeda que me recordó que no siempre podemos confiar en lo que vemos. Eran poco después de las 11 p.m. y una densa neblina, de esas que no se ven a menudo en el desierto, había cubierto la carretera. Apenas lograba ver la línea blanca que delimitaba mi carril. Conduje con precaución, aferrado al volante, mientras la temperatura bajaba drásticamente. Mi camioneta, una Ford Ranger de doble cabina, tenía el parabrisas empañado a pesar del aire acondicionado. De repente, una figura borrosa apareció a la orilla del camino. Era una mujer, vestida con lo que parecía un uniforme de enfermera de los años 80, con la ropa chueca y el vestido desalichado. Estaba de espaldas a mí, con la cabeza gacha, como si estuviera buscando algo en el suelo. Mi primer instinto fue detenerme, a esa hora y en ese lugar. Cualquier persona en la carretera era una señal de problemas, pero recordé todas las leyendas sobre la enfermera fantasma que se aparece para llevarse a los viajeros. Aceleré un poco, tratando de dejarla atrás, pero mi corazón se aceleró al ver que la figura comenzó a caminar a la par de mi vehículo. No corría, solo se deslizaba
con una velocidad sobrenatural. Pero eso no era lo peor, sino el susurro que se filtraba en mi camioneta a través de la ventilación. Era una voz débil, como de alguien que lleva mucho tiempo sin hablar, llamando a otra persona. Alejandro. Me estremecí. Alejandro es el nombre de mi padre, quien siempre me advirtió de los peligros de la rumorosa. La voz se volvió más clara, más cercana, susurrando ahora mi propio nombre. Francisco. Sentí un frío glacial en la nuca y el vello de mis brazos se erizó. Pisé el acelerador a fondo. La mujer que seguía a mi lado alzó la cabeza por un instante. Su rostro estaba desfigurado por el horror, con la piel descompuesta y los ojos huecos. Se disolvió en el aire como humo, pero la voz permaneció, cada vez más fuerte, hasta que sentí que vibraba en mis huesos. El sonido del motor se ahogó en aquel sonido. Logré salir de la neblina 1 kilómetro más adelante, donde el aire se sentía un poco más cálido. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostener el volante. Miré por el espejo retrovisor y vi que la neblina se extendía sobre la carretera, como una gruesa cortina de muerte. En mi asiento había algo que antes no estaba: un pequeño alfiler de plata, un broche con la forma de un corazón alado, como los que se usaban para sujetar la ropa de las enfermeras. Estaba frío, mucho más frío de lo normal, y tenía grabado en el reverso el nombre de Elena. Lo tiré a un lado del camino al llegar a Tecate, pero su frialdad, esa sensación de que algo me tocó, aún me persigue. Desde esa noche, cada vez que escucho un susurro, por más leve que sea, siento el mismo frío de la neblina, y a veces, cuando estoy solo, creo oír mi nombre